Les invitamos a que se queden con nosotros en esta noche para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes sobre lo que la Biblia dice acerca de cuál es el estado del hombre, cuál es el estado del ser humano, por qué las personas viven como viven y cómo es que todo esto ha sucedido. Y entonces quiero ir en primer lugar a Efesios capítulo 2 y versículo número 1. Efesios 2, verso 1. Y pudiésemos leer los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2. Así que voy a pedirle que ahí en su Biblia pueda leer usted ahí esos 3 versículos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. En la pantalla aparece el versículo número 1. Así que usted en su Biblia puede buscar qué es lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Y quiero que lo lea, por favor. Ahí donde está, así que le voy a dar tiempo para que lo encuentre. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? ¿Todavía no? Le doy más tiempo para que lo encuentre. Amén. Entonces vamos a contar a 3 y usted lo lee ahí en su Biblia. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Amén. 1, 2 y 3. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos guíes, Señor, en tu palabra, que nos des la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que tu Santo Espíritu trae, Señor, a nuestras vidas, y que este momento sea un momento para entender tu palabra cada vez más, Señor, de una manera más profunda, y que podamos entender y creer, Señor, para que podamos darnos cuenta de cómo es el estado del ser humano cuando se encuentra separado de ti. Oramos, Señor, para que nos ayudes cada día a darnos cuenta de esta condición y de este problema, y que podamos estar aferrados al Evangelio, Señor, que es la única respuesta a esta situación. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Dice Efesios en estos primeros 3 versículos. Efesios está hablando, es el apóstol Pablo que se dirige a la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia en realidad es una iglesia muy prominente en este tiempo. Y el apóstol Pablo les dice a ellos que Dios les ha dado vida a ellos cuando ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Es que en realidad el ser humano cuando se separa de Dios lo pierde todo. El ser humano lo perdió todo desde Génesis capítulo 3. Si podemos ver la condición del ser humano en Génesis 2, nos daremos cuenta que tenía todas las bendiciones que Dios le había dado. Pero cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta que el ser humano lo perdió todo. ¿Y por qué se perdió todo? Es que en primer lugar el ser humano quedó separado de Dios. Y el ser humano separado de Dios ya no puede ser igual, ya no puede ser lo mismo. El ser humano, que era un ser espiritual, ahora está separado de lo que le daba vida, que es el Espíritu de Dios. Entonces cae en un estado de carne, se vuelve carne, y en esa condición de carne el ser humano no puede estar delante de Dios, porque Dios es espíritu y Dios es un Dios que no puede estar con el pecado y con el pecador. Y entonces el ser humano queda separado de Dios gracias a la obra de Satanás y el pecado, según el capítulo 3 de Génesis. Usted lo puede revisar. Y por eso el apóstol Pablo está explicando a la iglesia de Éfeso qué es lo que sucede cuando el ser humano queda separado de Dios. En primer lugar, hay que entender algo, que el ser humano lo perdió todo. Es que lo perdió todo porque perdió la vida. Dios le había dado vida y entonces el ser humano muere espiritualmente. Por eso es que Pablo está diciendo que solamente a través del Evangelio de Jesús como el Cristo, Él nos puede dar vida
a nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos. Es que el ser humano quedó muerto espiritualmente cuando quedó separado de Dios. Ese es el primer punto que hay que entender. Hay muerte espiritual cuando el ser humano se separa de Dios. Un segundo elemento que hay que entender es la pérdida de la identidad como hijos de Dios. El ser humano fue creado como un hijo de Dios. Tenía la imagen, tenía la semejanza de Dios, quien es su Padre, y lo había creado a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué sucede? El ser humano, cuando queda desconectado, cuando queda separado de Dios, cuando queda distante de Dios, el ser humano en realidad deja de ser hijo de Dios y pasa a ser un hijo del diablo. Aunque esto suene muy duro, aunque parezca muy difícil, si revisamos Juan capítulo 8 y verso 44, la Biblia nos describe un momento. Si usted lee el primer versículo del capítulo 8, de Juan, si usted lee el versículo 1 del capítulo 8 de Juan, usted se va a dar cuenta a quién le está hablando Cristo ahí. Y le está hablando a los que creían en él, a los que lo seguían. Le está hablando a aquellos que decían, sí, tú eres el Cristo. No es que le esté hablando a los de allá afuera, no es que le esté hablando al mundo en general. No, es que Cristo le está hablando a aquellos que decían que creían en él. Juan 8:44 dice, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso es duro. Y para los judíos era muy duro oír esto. Aquellos que decían que eran el pueblo de Dios. Ahora Jesús viene y le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de él mismo habla, de suyo habla, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces Jesús vino y le dijo a los israelitas, le dijo a los judíos, al pueblo que Dios había escogido, aquellos que ahora están separados de Dios, que están separados de la verdad de Dios. Jesús viene y les dice, ustedes que eran hijos de Dios, ahora ya no son hijos de Dios, ahora su identidad es que son hijos de Satanás. Y en realidad esto es muy duro. Es muy duro. Oírlo es muy duro. ¿Y cómo es posible eso? ¿Y cómo es eso de que les llamó hijos de Satanás? Si ellos son el pueblo escogido, si ellos son el pueblo elegido, si ellos son los que se consideraban los hijos de Jehová, ¿cómo es que ahora les dice hijos de Satanás? Es que el ser humano perdió su identidad desde Génesis capítulo número 3. ¿Y cómo es eso? Es que murió espiritualmente, se volvió carne y quedó muerto espiritualmente. Y entonces no tiene otra opción que estar bajo el control de Satanás. Satanás lo guía. Por eso los siguientes versículos que leyeron ustedes, el versículo 2 y el versículo 3 de Efesios capítulo 2, dice cómo es que Satanás controla a este mundo con las corrientes del mundo y controla la vida incluso de aquellos que van a la iglesia. Eso es grave. Incluso Satanás hasta el día de hoy sigue controlando la vida de la gente que va a la iglesia. Y la gente no puede creer el evangelio que está en la Biblia. Entonces, el ser humano cuando queda separado de Dios, pierde su identidad como hijo de Dios. Y entonces, en la necesidad de encontrarse con Dios, porque el ser humano es un ser que fue creado espiritualmente. Entonces tiene una necesidad espiritual, hay un vacío. Alguien me decía, es que en realidad las personas tenemos un vacío adentro, que nadie lo puede llenar. Hay un vacío y empezamos a buscar una forma y otra manera y otra forma y creemos que de esa manera vamos a llenar ese vacío. Pero no, es que ese vacío solo se llena cuando nos encontramos con Dios. Los jóvenes buscan tener muchos novios o muchas novias. Y los adultos buscan tener muchas esposas. ¿Verdad? Hay reyes en la Biblia que uno tuvo 700 concubinas y 300 mujeres. Otro mandó a matar a un marido para quedarse con la esposa. Y así en la Biblia usted encuentra esos ejemplos. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué brota todo eso en la vida del ser humano? ¿Por qué sufre la familia? ¿Por qué sufre el matrimonio? ¿Por qué sufrimos de esa manera?
Es que en realidad, cuando estamos separados de Dios, tenemos ese vacío. Hay un vacío, hay una necesidad que hay que llenar. Necesitamos a Dios. Somos seres creados para estar con Dios. Entonces el ser humano, como está separado de Dios y quiere llenar ese vacío, entonces cae en la idolatría. Gálatas capítulo 4, verso 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Y esto es la idolatría. Entonces el ser humano busca llenar ese vacío con mucha idolatría. Y de una manera o de otra manera, busca aquí, busca allá, pero no se puede llenar ese vacío. Es que ese vacío solo lo llena Dios mismo. Hebreos 2:15 dice que Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se sujetan a los ídolos y entonces están en idolatría y no se dan cuenta. Y en realidad, incluso dentro de las mismas iglesias, dentro de la misma religión, hay idolatría. Y están sujetos a servidumbre y les sirven a esos dioses. Les sirven de esa manera y viven su vida de una manera idolátrica. Es que la idolatría viene como consecuencia de haber perdido la identidad de hijo de Dios y estar muerto espiritualmente. Nuestra necesidad de encontrarnos con Dios como seres humanos nos lleva a la idolatría. Y el ser humano inventa muchos ídolos. Tiene ídolos de diferentes maneras, de diferentes clases. Para algunos es el estudio, para otros es el trabajo, para otros es la diversión, o sea, para otros es el dinero, para otros es acumular bienes, para otros puede ser la familia, para otros el ministerio incluso se puede volver un ídolo. Es que el ser humano vive de esa manera cuando no ha entendido que tiene un problema, que está separado de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, desnudos, porque la gloria de Dios los cubría antes. Y aunque ellos permanecían desnudos, no se daban cuenta de eso, porque la gloria de Dios los cubría. Eso lo puede ver en el capítulo 2 de Génesis. Pero en el capítulo 3 ellos están desnudos y se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no está a su alrededor. Han sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No hay uno solo que se libre. Todos pecaron. Todos pecaron. Aquí no hay uno que es más santo que el otro, menos santo. No, la Biblia dice que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. Por eso yo he dicho acá que si usted viene aquí a buscar una iglesia donde haya gente perfecta, se equivocó de lugar. Aquí hay gente que reconoce que necesita de Dios y que por eso estamos aquí. Necesitamos el evangelio, porque si en el evangelio lo perdemos todo, igual como el ser humano originalmente fue creado. Entonces, debido a que se perdió todo, ¿cuál es el estado o cuál es la condición del hombre? ¿Cómo es que vive el hombre su vida? Si revisamos la vida de las personas que viven separadas de Dios, en primer lugar vamos a encontrar que hay desorden en su vida. Hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Estas tres cosas rodearon toda la creación desde Génesis capítulo 1 y versículo número 2, que dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba allí y había desorden, había vacío y había tinieblas. Es igual la vida de la gente, igual es la vida del hombre hoy separado de Dios. Hay vacío, hay desorden, hay tiniebla. Aunque Dios está allí, aunque Dios está allí y el Espíritu de Dios está allí y moviéndose alrededor de todo, en medio de la vida, pero la gente vive desordenada, vive vacía y vive en tinieblas. Esta es la condición de estar separado de Dios. Y entonces,
si vivimos de esa manera, desordenada, de manera vacía y de manera de que estamos rodeados por tinieblas, entonces nuestro estado es de oscuridad, es de penumbra, es de muerte. Génesis capítulo 6 y versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El ser humano se volvió malvado, el ser humano se volvió malo. No era así, pero se volvió malo. Entonces apareció la maldad en el corazón y en la mente de las personas, y el ser humano quedó en ese estado, en un estado de maldad, en un estado donde el corazón y la mente lo que generan es maldad de manera continua. Y aunque uno a veces no quisiera pensar cosas malas, termina pensando cosas malas. Aunque uno en el corazón no quisiera sentir o desear cosas malas, al final termina deseando o sintiendo cosas malas. Y cada vez esa maldad va creciendo en el corazón y la mente de las personas. La gente es mala, su mente es mala, su corazón, en su corazón hay maldad, hay malicia. Y si le pueden hacer daño a alguien, se lo hacen, y se lo hacen con gusto. Y usted puede ver cuando una persona se cae, ¿qué hace la gente? No, usted ya se empezó a reír. ¿Y por qué se ríe? Porque en lugar de ayudarlo, ¿verdad que lo primero que uno hace es reírse? No es ayudarlo. Uno se empieza a reír y después lo ayuda. Es que primero brota la maldad, ¿verdad? Brota la burla y se cayó, y después lo quiere ayudar. Pero es la maldad del corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Así está la maldad metida en la mente y en el corazón de la gente. Este es el estado del ser humano. Y esto no se puede resolver ni porque usted lea 40 libros de Cambia tu mente o Renueva tus pensamientos. No, usted puede leer todos los libros que quiera, pero los libros no le van a cambiar a usted esa situación. Hay gente que cree que con leer los libros le va a cambiar la maldad en la mente. No le cambia. No le cambia, solo se reprograma en algunos hábitos, pero la maldad continúa ahí, y cuando tiene que brotar, nuevamente brota la maldad. Así es el ser humano. Desde pequeños hay maldad en la mente y en el corazón. Desde pequeños. Así es el ser humano. Usted mira a los niños y los niños no le quieren prestar sus juguetes a otros niños, ¿verdad? Y no, es mío, ¿verdad? Y algunos siguen grandes y siguen igual. No, mi Clifford es mío, decía la Majo, ¿verdad? Entonces la gente es así mala. Hay maldad y brota. Y eso es de todos. Es de todos. Es que brota la maldad. Así es el ser humano. Entonces Jeremías 17:9 dice que hay perversidad en el corazón. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Y quién lo podrá conocer? Dice. Es decir, esto no tiene una salida. Esto no tiene una respuesta humana. No tiene una respuesta en la psicología. No tiene una respuesta en la terapia. No tiene una respuesta en el positivismo. No tiene una respuesta en nada humano. Es que esto no se resuelve. La perversidad, la maldad en el corazón del hombre es algo que está metido allí. Y entonces las personas dicen, yo quisiera que Dios me guiara. Y entonces piensan que Dios es su corazón. Y entonces lo que me diga mi corazón, eso voy a hacer. Corazón, ¿qué me dices, corazón? ¿Verdad? Y le consultan a su corazoncito. Y su corazoncito le dice, sí, es por ahí. ¿Verdad? Y entonces siguen los designios de su corazón. Pero la Biblia sigue diciendo que el corazón es lo más perverso que hay en el ser humano. Y dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo puede conocer? Entonces, el estado del ser humano es una vida cargada,
una vida cansada. Por eso cuando Cristo vino en Mateo 11:28, Él se paró en Jerusalén y en medio de una gran fiesta que había en ese tiempo, en esos días, Cristo se paró y empezó a decir: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué necesita el ser humano? Necesita a Cristo. ¿Qué necesita el hombre cargado o cansado? ¿Qué necesita el ser humano que está cargado y que está cansado de esta vida? ¿Qué necesita aquel que está a punto de matarse? ¿Qué necesita el hijo, el padre, el esposo, la esposa, la familia que está cargada y que está cansada y que ya no aguanta más? ¿Qué es lo que necesita? Jesús se paró y dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados, cargados, que yo os haré descansar. Entonces, solo en Cristo está la respuesta a este problema. El ser humano vive en este estado. El ser humano vive en esta condición. No es que pueda cambiarlo por él mismo. No puede. No es que diga: mañana va a ser diferente y voy a cambiar esto y ya no voy a ser malo y ya no voy a vivir cargado y ya no voy a vivir cansado. No se puede. Por sus propias fuerzas el ser humano no puede resolver este problema. No puede resolver esta forma de vida. El ser humano vive en dolor, vive en sufrimiento, vive en maldición, vive en enfermedad, y todo porque está separado de Dios. Y por favor, dése cuenta que usted es vulnerable a esto. No es que ya se resolvió en su vida. Es que mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, nosotros estamos expuestos a este problema. Y el dolor puede llegar el sufrimiento, puede llegar la maldición, puede llegar la enfermedad. Porque en realidad esto está vigente todavía. Por eso es que el ser humano, cuando se encuentra separado del evangelio, no puede entender la respuesta a este problema. Isaías capítulo 1, verso 4 al 6 describe esta condición cuando dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Insiste nuevamente Isaías diciendo: es un pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Es decir, dejaron a Dios, no les importó Dios. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Si ya toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición del ser humano. Tiene problemas mentales. El ser humano tiene problemas en su cabeza. Su cabeza está enferma. No puede creer el evangelio. Tiene problemas en su mente. Tiene problemas en su cabeza. Su cabeza, dice la Biblia que está enferma. Y su corazón está doliente. Hay dolor en el corazón y hay enfermedad en la cabeza del ser humano. ¿Y por qué vive así la gente? ¿Por qué desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana? ¿Por qué vive así la gente? ¿Por qué vive tan estresada? ¿Por qué vive tan amargada? ¿Por qué vive en realidad tan ansiosa la gente hoy? Es que solo hay herida, hay hinchazón, hay podrida llaga. Todo está deteriorado dentro del ser humano. Y lo más grave, no hay respuesta. No han sido curadas, no han sido vendadas, no han sido suavizadas con aceite. O sea, no hay nada humano que pueda resolver el dolor, el sufrimiento, la maldición, la enfermedad. Por eso necesitamos el evangelio, no por otra condición. Por eso es que en Marcos capítulo 7, 21 al 23, Jesús dijo: porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿cómo se puede resolver todo esto? ¿Cómo es que yo puedo resolver todo esto que sale de mi corazón? ¿Cómo lo puedo resolver? Y algunos creen que, si voy a la iglesia se va a resolver eso, pero siguen maltratando a la gente. No se resuelve. Otros dicen, voy a seguir una religión y voy a cumplir todo lo que ahí me digan. Y entonces cumplen todo lo que les dice la religión. Sin embargo, sus pensamientos los siguen traicionando. Y hay maldad y hay engaño en sus labios. Y hay todas estas cosas. Hay soberbia, hay insensatez. Es que todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y lo contaminan. Pero entonces no solamente hay desorden, hay vacío, hay tiniebla, hay dolor, hay engaño, hay todas estas maldades. No solamente eso. Esa es la condición del ser humano separado de Dios. He hablado solamente de lo que le pasa a la persona de manera individual. Hemos visto cómo sufre, cómo se enferma, cómo tiene dolor, cómo hay vacío, cómo hay tiniebla, cómo hay desorden, cómo hay muerte espiritual. De manera individual. Pero si vamos a la familia, en realidad ese problema se traslada generacionalmente. Este problema se traslada a la familia. Hay dolor por los hijos. Claro que sí. Muchos padres tienen mucho dolor por sus hijos. Hay problemas en el matrimonio. Claro que sí. Hay problemas en los matrimonios. Hay problemas en la familia. Claro que sí. Hay maldición en la tierra. El ser humano solamente logra sobrevivir todos los días y al final termina muriendo físicamente, aunque se esforzó, aunque luchó mucho, aunque hizo un gran esfuerzo en esta vida. Al final todo termina con la muerte física. Génesis capítulo 3 de 16 al 19 nos explica todos estos problemas. Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Verso 17, Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, cardos te va a producir, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre no tiene ninguna respuesta a todos estos problemas, ninguna. La mujer, aunque tenga prácticas de esto, prácticas del otro, para aminorar el dolor en sus preñeces, al final termina teniendo dolor. Aunque la familia trate de esforzarse, al final la familia también tiene problemas. Hay problemas en el matrimonio. Aunque los dos traten de hacer su mayor esfuerzo, al final hay problemas. Aunque el ser humano quisiera ver todo su trabajo productivo y ver levantarse todo, hay maldición sobre la tierra. Así que, aunque se esfuerza tanto, al final todo termina cuando tiene que morir. Y se va de esta vida. Y se va sin llevarse nada. Aunque amó tanto lo que hizo, pero al final no se puede llevar nada. Y hay gente que ha trabajado tan duro que muere temprano y no puede disfrutar lo que produjo. Y entonces vienen atrás sus yernos o sus nueras
y ellos sí lo disfrutan. Y aquel que trabajó tanto, o aquella que trabajó tanto, al final no se comió ni siquiera un banano por no tirar la cáscara. Y aquellos tiran los bananos, ¿verdad? Sin importarles nada. Entonces, el escritor pregunta, dice, ¿para quién trabaja el hombre? Se acumula tesoros y al final no los disfruta. Y dice, ¿y quién los va a disfrutar? Esa es la vida del ser humano. Parece algo catastrófico, ¿verdad? Así termina. No, no es que sea esto exagerado, es que así es la vida del ser humano. Y termina muriendo físicamente. Pero no todo termina ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, murió espiritualmente en Génesis 3. Ahora muere físicamente a través de una enfermedad o por la edad avanzada, pero termina teniendo una muerte eterna después de la muerte física. Y tiene que morir toda una eternidad. Qué caótica la vida del ser humano cuando está separado de Dios. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y terminará con aquel que lo dirigió todos los días de su vida. Terminará junto con el diablo y sus ángeles. Esta es la condición del ser humano. Y no hay respuesta humana. Ni la teología, ni la religión, ni el conocimiento humano, ni las buenas obras, ni la filosofía, ni el dinero, ni nada de esta vida puede resolver toda esta problemática, todo este estado del ser humano. Entonces, Dios, que sabía que nada humano puede resolver esto, envió la respuesta. Es que Dios ya dio la respuesta para este estado del ser humano. Por eso, cuando Cristo vino, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y quién puede ser salvo? Y dijeron, nadie podría ser salvo de esa manera. Y entonces Jesús les dijo, humanamente esto es imposible. Humanamente esto es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces Dios ya había dado la respuesta. Es que todos los problemas que llegan cuando estamos separados de Dios permanecen durante toda la vida. Y este es el único problema que el ser humano tiene: estar separado de Dios. Por eso cuando Cristo vino en Juan capítulo 15 y versículos 5 y 6, Él explicó esto y dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y van a arder. Y en el versículo número 5 dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que Dios sabía este problema. Dios conocía este problema y por eso es que dio la respuesta, la única respuesta al único problema que el ser humano no puede resolver. En esta vida se van a resolver todos los demás problemas. Claro que sí. Y si no se resuelven el día que te mueras, se resuelven. Y ya estuvo. Cualquier problema que tengas, el día que te mueras, se resuelve. Incluso van a llegar los que tuvieron problemas contigo y van a decir que buena persona eras. Pero tuvieron problemas contigo. Pero van a ir a tu funeral. Y ahí te van a decir, ay, sí, tan buena persona que era ella. Y se terminó el problema. Es que esos problemas no son problemas. Pero hay un problema que no lo puede resolver. Hay un problema que no se resuelve con nada de este mundo. Es el problema espiritual. Es el estar separado de Dios. Por eso necesitas la respuesta que Dios ya dio. Es que si nos encontramos con Dios,
se termina todo problema. Por eso es que encontrarnos con Dios no es un retiro. No es voy a ir a mi encuentro con Dios, como antes decíamos nosotros, ¿verdad? Entonces voy a ir a mi encuentro con Dios y todo se va a resolver. Y ciertamente íbamos al encuentro y veníamos emocionados, ¿verdad? Y aguantábamos una semana bien y a la semana como que volvían a aparecer todos los problemas, ¿verdad? Y entonces habían hermanos que se repetían encuentros, ¿verdad? Ahora voy a ir a la otra iglesia, dice, como que ya no me aceptan porque ya fui, entonces me voy para la otra iglesia porque allá sí me reciben. Y se iban a la otra iglesia, voy a ir a un segundo encuentro. Tal vez ahora sí me encuentro con Dios. Y pasaba lo mismo, hermano. ¿O no era así? Así era, ¿verdad? Usted iba 2 veces. No, solo una vez fue. No me mienta. Pero había gente, hermano, hay gente todavía que anda buscando esos eventos para ir a encontrarse con Dios. Pero en realidad, solo hay un camino para encontrarse con Dios. Y es el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús como el Cristo. Entonces, no necesitamos un evento más. Necesitamos el Evangelio. Que el Evangelio venga a nuestra vida. Que se nos revele el Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque si nos encontramos con Dios, se termina todo el problema. Por eso, encontrarnos con Dios es la única solución al único problema. Eso lo sabía el salmista. Y aunque él escribe este salmo en un momento muy difícil, el Salmo 23 y versículo número 1, que es uno de los salmos favoritos de los creyentes hoy, ¿verdad? De los que van a las iglesias. Es un salmo favorito, hasta de memoria se lo han aprendido. Y algunos en su casa abren la Biblia en el Salmo 23 y lo ponen ahí, ¿verdad? Y entonces hasta un vaso de agua le ponen, digo yo siempre, ¿verdad? No sé por qué, pero le ponen un vaso de agua a la Biblia en el Salmo 23. No sé por qué lo hacen, pero abren el Salmo 23, el otro salmo es el 91, y esos 2 salmos son como favoritos para la mayoría de gente que va a las iglesias. Y entonces, pero no terminan de entender qué significa el Salmo 23. El Salmo 23, en el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice: si Jehová es mi pastor, lo tengo todo. ¿Qué era lo que el salmista entonces estaba diciendo? Que si él se encontraba con Dios, ya no había problema, aunque estuviera rodeado de un ejército. Por eso él escribe en otro salmo y dice: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón, porque yo en él he confiado. Amén. Esto era lo que el salmista creía. Esto era lo que el salmista sabía. Nada me faltará. Nada me faltará. En delicados pastos me va a pastorear. Junto a corrientes de agua me va a llevar. Nada me faltará. Unges mi cabeza con aceite. Y antes le echábamos aceite a la gente en la cabeza creyendo que eso era. No, es que aquí el salmista está hablando de un momento de las prácticas de vida de Israel. A las ovejas normalmente las atacan las moscas. Y si una mosca puede colocar sus huevos en una oveja, principalmente ataca las orejas, la nariz o los ojos. Y las moscas buscan esas 3 partes de la oveja. Y entonces si lograban colocar sus huevecillos, esa oveja sufría un problema, tenía una enfermedad. No solo de por sí es ciega, le cuesta ver, sino que con la infección se volvía peor. O ya no escuchaba la voz del pastor, ¿verdad? O ya no podía oler. Y entonces se volvía un problema grave para las ovejas cuando eran afectadas por las moscas. Y una manera de poder cubrir a las ovejas para que las moscas no les infectaran era echarles aceite en el oído, en la nariz y las pestañas, en la cabeza. Y les derramaban el aceite a las ovejitas para guardarse de las moscas.
Eso es lo que el salmista está diciendo ahí. Tú me guardas, tú me proteges, que las moscas no me alcancen, que la muerte no llegue, que la infección no me toque, que no haya hedor en mi vida. Eres tú el que me cubre, el que unge mi cabeza con aceite. A eso se refiere. No se refiere a ungirlo y que ahora ya tiene más autoridad, ahora es más santo. No, es el cuidado del pastor. Es que si Él es mi pastor, nada me va a faltar, nada me faltará. Génesis capítulo 39 y versículo 2 dice, hablando de un hombre llamado José, y esta historia es muy conocida también en la iglesia. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Es que este José había recibido la revelación de la roca. Él conocía quién era la roca, y la roca es Cristo. Y entonces su fundamento era la roca. Y no importaba, aunque él estaba en la cárcel, José seguía confiando que la roca estaba con él. Por eso es que dice que Jehová estaba con José. O sea, Dios estaba con José. No estaba solo, aunque estaba en la cárcel, aunque estaba prisionero. Él no estaba solo, aunque sus hermanos lo habían querido vender, lo habían querido atacar, lo habían querido destruir. Jehová estaba con José. Aunque se levanten contra ti, aunque traten de destruirte, si te has encontrado con Dios, Dios va a dirigir tu vida. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Jehová estaba con José, y entonces era próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Todo lo que necesitamos es encontrarnos con Dios. Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, y Él sabe que andas por este gran desierto. Esos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. A Israel, Dios le había dado su respuesta. Andaba en el desierto, pero Dios estaba con Israel. Israel no murió de sed, Israel no murió de hambre, no murió por el sol, no murió por alguna enfermedad en el desierto. Israel se extravió del evangelio, se extravió de la verdad de Dios y nunca pudo creer que Dios ya estaba con él. Así que nunca creyó la respuesta que Dios ya había dado. Entonces, ¿cuál es el camino para encontrarnos con Dios? Solo hay un camino. Así como hay un solo problema, hay una sola solución, hay un solo camino. Y ese camino es Jesús como el Cristo. No hay otro camino. De Él habla toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Y de Él habla toda la Biblia en el Nuevo Testamento. Así que si vamos al Antiguo Testamento, debemos encontrarnos con el Cristo, con el Mesías anunciado que va a venir. Y si vamos al Nuevo Testamento, debemos encontrarnos con el Cristo, el Mesías que vino, que fue levantado y que volverá a venir. Así que toda la Biblia habla de este único camino. Es el camino antiguo que Jeremías menciona. Volveos a la senda antigua, preguntad por el camino antiguo. Está hablando de Cristo, de Jesús como el Cristo. Él es el camino para encontrarnos con Dios. No hay otra manera. El profeta Isaías, en su capítulo 7 y verso 14, escribió diciendo, por tanto, el Señor mismo les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios está con nosotros. Entonces necesitamos encontrarnos con Dios. ¿Qué necesita mi vida? Encontrarse con Dios. ¿Qué necesita mi matrimonio? Encontrarse con Dios. ¿Qué necesita mi familia? Encontrarse con Dios. ¿Qué necesita mi vecino? Encontrarse con Dios. Pero eso solo es posible a través de Jesús como el Cristo, el Evangelio. Por eso es que debe suceder la evangelización mundial.
que el mundo conozca que Jesús es el único camino, que Jesús como el Cristo es el Evangelio, la única verdad, la única buena noticia. Pero, ¿quién es el Cristo para nosotros? ¿Quién es el Cristo? ¿Qué significa para nosotros que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa para tu vida que Él es el Cristo? En Juan 14:6, Jesús le dijo a los que lo seguían: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué significaba esto? Jesús les estaba diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que fue prometido, el que fue preparado como la ofrenda desde antes de la fundación del mundo. Es que yo soy el camino, yo abrí el camino, yo les señalo el camino, yo mismo soy el camino. Por eso Él es el verdadero profeta de Dios, que le enseña al pueblo de Dios cuál es el camino que debe seguir. Y luego dijo: yo soy la verdad. Es que solo Él venció a Satanás, solo Él venció al mentiroso. Por eso es que Cristo es el verdadero rey que ya se encargó de Satanás. Y tercero, dijo: yo soy la vida. ¿Y por qué la vida? Es que el pecado producía muerte, pero Él es el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado que producía la muerte. Por eso Él es el sacerdote que da vida a su pueblo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si yo puedo creer esto, si yo puedo creer esto, si yo puedo creerlo, en realidad yo puedo aferrarme a esto, que esta sea mi conclusión de mi vida de fe, entonces significa que yo he creído el Evangelio. Pero yo puedo repetir esto sin creerlo. Yo puedo decirlo sin creerlo. Y lo puedo repetir sin creerlo. Entonces no se trata de repetir que Jesús es el Cristo. No, se trata de creer que solo Él resolvió el único problema que yo no podía resolver. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y entonces, si yo tengo esta revelación, si yo puedo creer esto, se cambia todo el estado de mi vida. ¿Por qué razón? Porque el vacío se llena con esta verdad. También se resuelven las tinieblas, porque en lugar de muerte habrá vida en mi vida. También se resuelve el desorden, porque ya no soy guiado por Satanás, sino soy guiado por el Espíritu Santo. Cobro vida y se restaura mi identidad de hijo de Dios. Entonces ya no estoy muerto, ahora estoy vivo, si tan solamente puedo creer que Jesús es el Cristo, la única respuesta al único problema del ser humano. Maranata, Cristo viene. Padre, te damos gracias esta noche, porque cuando examinamos tu palabra nos podemos dar cuenta de lo caótica que es nuestra vida cuando estamos separados de ti. Señor, no permitas que nos separemos de ti, sino que todos los días de nuestra vida podamos depender totalmente de tu palabra, Señor. Y que esta verdad del Evangelio, este camino del Evangelio, esta vida del Evangelio, Señor, pueda estar en nosotros todos los días de nuestra vida. No pretendemos tenerlo ya todo, Señor. No pretendemos saberlo todo ya. No pretendemos alcanzarlo, haberlo alcanzado todo ya. Sino que Señor, nos reconocemos como necesitados de ti. Cada día, cada mañana,
Porque somos vulnerables, Señor, ante este problema espiritual que solamente se resuelve si el Evangelio entra a nuestra vida todos los días de nuestra vida sobre la tierra. Padre eterno, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a poder creer que Jesús es el Cristo y a no desviar nuestra mirada del Evangelio, Señor, aun cuando Satanás quiera distraernos con muchas cosas. Padre, te pedimos que nuestros ojos puedan ver la cruz y la resurrección, donde se consumó todo. Padre, obra en nosotros y bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Invoco tu nombre sobre ellos, Señor, con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, oro por cada familia en este momento. Oro por cada hermano y por cada hermana. Que se nos sea revelado el Evangelio, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que se nos revele el Evangelio cada día. Oro en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén.